Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo episodio. Mi nombre es Ana Pozo y esto es De Constructo Social. ¿Existe igualdad de oportunidades en educación? Hoy os quiero explicar la historia de un hombre llamado James Samuel Coleman que causó una revolución respondiendo a esta pregunta hace ya más de medio siglo. Os pongo en contexto. Estamos en el año 1964 y el Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar la famosa Ley de Derechos Civiles. El título 4 de esta ley habla de educación pública y prohíbe que los colegios segreguen a los chavales en función del color de su piel. Ya no puede seguir habiendo colegios públicos solo para blancos. En realidad, esta prohibición ya la había hecho el Tribunal Supremo una década antes. Lo que hace la ley es reforzar y apuntalar esta jurisprudencia que por lo que fuera no se estaba cumpliendo. Además, la ley hace otra cosa. Ordena que se lleve a cabo una investigación sobre la falta de igualdad de oportunidades en los colegios públicos del país por motivos de raza o nacionalidad. Esta investigación es la que se le encarga a James Samuel Coleman, un sociólogo y profesor de universidad que tiene 2 años, según el mandato legal, para completar la tarea y presentar un informe de resultados ante el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Y Coleman se encuentra ya de entrada con una primera duda. Vale, tiene que evaluar la igualdad de oportunidades. Ok, pero ¿qué narices es la igualdad de oportunidades? La Ley de Derechos Civiles no le da una definición, aunque es posible deducir qué es lo que querían los políticos repasando los antecedentes históricos de la ley. Estados Unidos era un país profundamente racista que necesitó una guerra civil para poner fin a la esclavitud del pueblo afroamericano. Y después de la esclavitud siguió un periodo larguísimo de casi 100 años de segregación racial que estuvo amparada por las leyes y los tribunales del país. La situación era especialmente mala en los estados del sur, que eran los antiguos estados esclavistas. Todos hemos visto películas y nos suena esta situación. Los negros no podían usar los mismos lavabos que los blancos, no podían compartir con ellos el transporte público, no podían acceder a restaurantes y establecimientos reservados para blancos y no podían estudiar en los mismos colegios ni en las mismas universidades que los blancos. En teoría, esto nunca debería haber sido así, porque cuando se prohíbe la esclavitud en 1865, se aprueban toda una serie de enmiendas a la Constitución que otorgan a las personas negras los mismos derechos que a las personas blancas. El problema es que en Estados Unidos, igual que en España, los tribunales interpretan la Constitución como les da la gana. En 1896, en un caso que marcaría tristemente la historia racista de Estados Unidos, el Tribunal Supremo declaró que la segregación racial era constitucional y que no atentaba contra el principio de igualdad. El caso iba de ferrocarriles y los jueces dijeron, ojo, que mientras los vagones reservados para negros fueran de la misma calidad que los vagones reservados para blancos, los dos grupos tenían igualdad de derechos. No hacía falta mezclarse. Flipa. Esta doctrina, que estuvo vigente durante casi 60 años, se bautizó como la doctrina separados pero iguales. Y aunque originalmente la sentencia hacía referencia al ferrocarril, se aplicó el mismo argumento a todo, incluida a la segregación racial en los colegios públicos. Y tuvo que ser el propio Tribunal Supremo quien se corrigiera a sí mismo. Lo hizo en 1954, en el caso Brown contra la Junta Educativa de Topeka. Esta vez sí, los jueces dictaminaron por unanimidad que la segregación racial de los niños en el colegio era inconstitucional y que sí atentaba contra el principio de igualdad. Pero aunque la sentencia prohibía que un colegio denegara el acceso de una persona negra por el simple hecho de ser negra, no daba ninguna instrucción para que, de forma proactiva, empezara a mezclarse a los chavales en el colegio. Así que la situación no cambió demasiado, los colegios continuaron segregados y los racistas encontraron excusas y maneras de seguir excluyendo a las personas negras. Por eso, cuando la Ley de Derechos Civiles de 1964 ordena que se realice una investigación sobre la falta de igualdad de oportunidades en los colegios,
Lo que seguramente querían los políticos, y en especial el presidente Lyndon B. Johnson, eran pruebas, evidencia de que los colegios públicos del país seguían segregando y confirmar con datos la sospecha de que los colegios a los que asistían mayoritariamente alumnos negros estaban peor financiados y ofrecían una educación más precaria. Y Coleman, en la primera parte de su informe, sí que responde a esta inquietud y se dedica a analizar el nivel de segregación que hay en los colegios del país y los recursos que tienen los colegios. Mira las instalaciones, el profesorado, el presupuesto por alumno, el currículum, el contenido del currículum, el programa de actividades extracurriculares, etcétera, etcétera. Y descubre que sí, que las sospechas de los políticos son ciertas, que la segregación racial sigue siendo muy elevada, especialmente en los estados del sur, y que los alumnos negros del país tienen menos acceso a laboratorios de química y física, menos libros en las bibliotecas, participan también menos en actividades como periódicos escolares o clubes de debate, etcétera, etcétera. La calidad de su profesorado también es peor, en términos de educación y experiencia. Pero Coleman, poniendo estos datos sobre la mesa, no ha hecho más que empezar, porque a partir de aquí se afloja la corbata, se arremanga la camisa y se dispone a empezar su pequeña revolución, o no tan pequeña. ¿Por qué? Porque decide llevar el concepto de igualdad de oportunidades a un nivel al que nadie lo había llevado antes. Él dice, si la principal función de los colegios, o una de las principales, es enseñar a los chavales una serie de habilidades y conocimientos que van a tener un impacto en su probabilidad de éxito en la etapa adulta, una forma de ver si el colegio actúa como igualador de oportunidades es ver si los alumnos blancos y los alumnos negros aprenden lo mismo, ver si salen igual de preparados. Evidentemente, a nivel individual siempre va a haber diferencias, porque siempre va a haber niños a los que les guste más o se les dé mejor estudiar y niños a los que les guste menos o se les dé peor. Pero a nivel de grupo, si existe igualdad de oportunidades, no debería haber diferencias entre el rendimiento académico medio de los alumnos blancos y el rendimiento académico medio de los alumnos negros. Las dos poblaciones deberían tener un comportamiento similar. Y lo que descubre Coleman es que no tienen un comportamiento similar. Hay una brecha entre alumnos blancos y alumnos negros. Los alumnos blancos sacan mejores notas. Y no solo sacan mejores notas que sus compañeros negros, también sacan mejores notas que sus compañeros puertorriqueños, mexicanos y nativoamericanos. Y ojo, también hay una brecha entre los blancos de las zonas metropolitanas del norte y los blancos de las zonas rurales del sur. Los blancos del norte sacan mejores notas. O sea que no se trata solo de una brecha racial, también hay una brecha social. Y a partir de aquí Coleman hace algo súper polémico, que es intentar responder a la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué existe esta brecha? ¿Es por culpa de esas cosas que hemos dicho antes, de que los alumnos negros tenían menos acceso a laboratorios, menos libros y profesores peores? Porque si es eso, vamos a inyectar dinero en los colegios de las zonas más pobres y racializadas para que compren libros, contraten profesores y construyan laboratorios y problema resuelto. Pero resulta que no. Coleman concluye que los factores vinculados al colegio solo explican entre el 10 y el 20% de la nota que saca un alumno. Es decir, que si Coleman tiene razón, por mucho dinero que le metas a los colegios, no vas a conseguir cerrar la brecha racial y social. Esta conclusión no gustó nada al presidente Lyndon B. Johnson, porque Johnson en ese momento estaba inyectando un montón de dinero en educación y que el informe Coleman le dijera que esto solo iba a tener un impacto máximo del 10-20% en la nota de los alumnos, pues no le gustó un pelo. De hecho, el gobierno federal, que tenía la obligación de hacer público el informe, lo hizo un sábado en mitad de un fin de semana festivo de 3 días para que nadie le prestara demasiada atención. Y funcionó. Nadie le prestó demasiada atención. Lo que pasa es que luego, un tiempo más tarde, hubo gente que tuvo interés en rescatar este informe y ponerlo en el foco de la política y de la opinión pública. Coleman planteó que, además del colegio, la familia tiene un peso muy importante en las notas que sacan los alumnos, y lo comprobó con datos. Las variables que demostraron tener más peso en el modelo estadístico de Coleman fueron el nivel educativo de los padres,
el material de aprendizaje y de lectura disponible en el hogar, la implicación de los padres en los asuntos del colegio de sus hijos y las aspiraciones educativas que tienen los padres para con sus hijos. Las estadísticas de Coleman sugieren que la familia tiene un peso durante toda la etapa escolar, pero sobre todo es importante en los primeros años de vida, porque la brecha racial y social ya existe en el primer curso. A los 6 años de edad, Coleman ya observa diferencias sociales y raciales en los test de competencia verbal y no verbal. Los alumnos blancos ya están por encima de sus compañeros afroamericanos, mexicanos, puertorriqueños y nativos americanos, y los blancos del norte ya están por encima de los blancos del sur. De esta brecha es imposible culpar al colegio porque acaba de empezar. Lo que pasa es que luego, a lo largo de los años, el colegio no consigue cerrar la brecha. No solo no la cierra, sino que en algunos casos la hace más grande. Esto le pasa, por ejemplo, a los alumnos afroamericanos de los estados del sur. Coleman comprueba que se van quedando cada vez más rezagados respecto a la nota media del país. El informe Coleman también analiza factores psicológicos del propio alumno y descubre que hay una relación muy estrecha entre las notas que saca un alumno y sus niveles de autoestima y empoderamiento. Un dato que descubre y que le preocupa es que los alumnos negros tienen muy bajos niveles de empoderamiento. Mientras que los alumnos blancos creen que el éxito depende de su trabajo duro y de su esfuerzo, los alumnos negros creen que depende de la suerte y de otros factores que no están bajo su control. Esto tiene toda la lógica del mundo teniendo en cuenta que viven en una sociedad racista que los ha esclavizado primero y segregado después. ¿Cómo narices van a sentirse empoderados? Otra de las hipótesis que Coleman plantea y que comprueba con datos es que los compañeros de clase que tengas influyen en tu rendimiento académico. Y descubre que una concentración de alumnos desfavorecidos en el aula perjudica el rendimiento, independientemente de la calidad de los profesores. Este dato tiene muchísima relevancia en el contexto en el que se hizo, porque recordemos que toda esta movida se origina por los altos niveles de segregación racial que existían en los colegios de Estados Unidos. Podríamos seguir analizando otras hipótesis y otros datos del informe Coleman, porque es un estudio amplísimo, complejo, lleno de matices y de limitaciones metodológicas, que esto también es importante, pero prefiero centrarme en hablar de las repercusiones que tuvo. Este documento tuvo muy buena acogida por parte de ideologías completamente opuestas. Por un lado tenemos a los que interpretan el informe Coleman como una evidencia clara de que la meritocracia no existe, porque la escuela no corrige desigualdades sociales, solo las perpetúa e incluso las agranda. Por otro lado están los que utilizan el informe Coleman como la excusa para culpar a los chavales y a las familias de su propio fracaso escolar. Como dijo Michelle Pfeiffer en los 90, no hay víctimas en esta aula. Luego también hay gente que se sitúa en el medio. Y esta gente es muy crítica con el informe Coleman y con todos los estudios y la escuela de pensamiento que ha generado. Su argumento es, oye, igual los Estados Unidos en los que vivía Coleman, pues tenían un sistema educativo que no conseguía cerrar la brecha racial y social. Pero esto no significa que no podamos pensar y diseñar modelos educativos que sí que la cierren. Supongo que en teoría esta gente tiene razón. Seguro que hay modelos educativos alternativos, pero dudo mucho que se puedan construir dentro de la lógica del sistema capitalista. A mí me gusta mucho una frase del pedagogo Paulo Freire que dice lo siguiente que os voy a leer a continuación. La educación o bien se utiliza como un instrumento de integración de las nuevas generaciones en la lógica del presente sistema, generando conformismo y obediencia, o bien se utiliza como práctica de libertad, como un medio a través del cual los hombres y las mujeres analizan críticamente y creativamente la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo. Me flipa esta frase. Yo personalmente creo en la educación como práctica de libertad y para mí ha sido una práctica de libertad, pero este no es el sistema educativo que tenemos. Se han hecho muchos estudios similares al informe Coleman en distintos momentos del tiempo, en distintos países, se siguen haciendo en la actualidad y los resultados siempre apuntan en la misma dirección, que existe una brecha social y racial en los resultados académicos y que esta brecha depende en gran medida de factores familiares y sociales externos al colegio.
Y ya para terminar, quería comentaros una de las repercusiones más importantes que ha tenido el informe Coleman y que tiene que ver con el hecho de que los políticos han empezado a tratar el colegio como una empresa ineficiente que se tiene que espabilar y que tiene que empezar a dar resultados, entendiendo resultados como buenas notas en los exámenes. Os he dicho antes que el presidente Lyndon B. Johnson metió el informe Coleman en un cajón porque no le gustó lo que decía. Pues bien, un asesor de Nixon lo sacó del cajón años más tarde. Y esto fue lo que dijo el presidente Richard Nixon ante el Congreso de los Estados Unidos en marzo de 1970. Tenemos que dejar de felicitarnos a nosotros mismos por gastar casi tanto dinero en educación como lo hace el resto del mundo, cuando no estamos consiguiendo los resultados que deberíamos con los dólares que invertimos. La única cuestión que debe importarnos es cuánto aprenden los chavales. Y es así como se convierte el colegio en una empresa. A mí personalmente me parece súper injusto pedirle a los profesores y a los alumnos que se pongan una capa de superhéroe y se dediquen a compensar dentro del colegio todas las desigualdades y las injusticias que se generan fuera. En mi opinión está claro que mientras la sociedad siga siendo injusta y desigual, el aula seguirá siendo injusta y desigual. Ni habrá meritocracia ni se la espera. Y hasta aquí puedo leer. Este ha sido el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Quería que